Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Moisés Torres. Este video es para el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la materia de Estadística Inferencial 2, la unidad 4. Profesor Juan Morales. Y gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos del proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. ¿Qué es un gráfico de ejecución? Un gráfico de ejecución se presentan los datos de su proceso a lo largo del tiempo. Use un gráfico de ejecución para buscar evidencia de variación de causa especial en su proceso. Ejemplo de un gráfico de ejecución. Un ingeniero de fabricación quiere evaluar el proceso de producción de un nuevo producto hecho de plástico. El ingeniero toma muestras de 5 productos, cada una durante 20 horas, para probar la resistencia del plástico. Crea este diagrama de ejecución. Excepto por una observación, los puntos varían aleatoriamente alrededor de la línea central, o sea, la mediana. Los valores P aproximados para el agrupamiento, las mezclas, las tendencias y la oscilación son mayores que el nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, no hay indicios de variación de causa especial o no aleatoriedad. Patrones no aleatorios que pueden identificar un gráfico de ejecución. Hay 4 patrones básicos de no aleatoriedad que detectan un gráfico de ejecución. Patrones de mezcla. Una mezcla se caracteriza por el cruce frecuente de la línea central. Las mezclas a menudo indican datos combinados de dos poblaciones o dos procesos que operan en diferentes niveles. Si el valor P para mezclas es mayor que el 0.05, pueden tener mezclas en sus datos. Si el valor P para mezclas es menor de 0.05, en este gráfico la mezcla puede indicar que los datos provienen de diferentes procesos. Patrones de racimo. Los grupos pueden indicar variación debido a causas especiales, como problemas de medición, variabilidad de lote a lote o de configuración, o muestreo de un grupo de partes defectuosas. Los grupos son muestras de puntos en un área de un gráfico. Si el valor P para la agrupación es inferior a 0.05, es posible que tenga agrupaciones en sus datos. En este caso, los datos dentro de un círculo pueden presentar grupos de datos. Patrones no aleatorios que pueden identificar un gráfico de ejecución. Tenemos patrones oscilantes. La oscilación ocurre cuando los datos fluctúan hacia arriba y hacia abajo, lo que indica que el proceso no es constante. Si el valor P para la oscilación es menor que 0.05, pueden tener oscilación en sus datos. En este caso, los datos circulados parecen variar hacia arriba y hacia abajo con frecuencia. Y tenemos patrones de tendencia. Una tendencia es una deriva sostenida en los datos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Las tendencias pueden advertir que un proceso probablemente se saldrá de control y puede deberse a factores tales como herramientas desgastadas, una máquina que no tenga una configuración o rotación periódica de los operadores. Si el valor P para las tendencias es inferior a 0.05, es posible que tenga una tendencia en sus datos. En este caso, la tendencia a la alza está marcada fácilmente y es fácilmente visible. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico
si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. El tipo de variación inherente a cualquier proceso no es capaz de producir un bien o un servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central presenta un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control. Que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Vamos con los ejercicios. Ejemplo, monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Tenemos estos datos aquí en Minitab. Vamos a calcular la primera. Nos pide gráfica de rachas. Para calcular la gráfica de rachas vamos a darle Star, Quality Tools, Run Chart. Tenemos aquí, tenemos la muestra. Le ponemos el título. Rachas. Aquí tenemos la gráfica de rachas en uno por uno. Tenemos la gráfica de rachas uno por uno y vamos a calcular la misma gráfica, pero
de la forma que nos la piden, que es de 5. Aquí tenemos, es la misma gráfica ambas, solo que una está todos los datos de 1 en 1 y esta está agrupado de 5 en 5. Aquí podemos ver que está los datos, una parte está por arriba de la línea central y una parte más pequeña está por debajo. Ok, ahora parte de nuestra gráfica de control nos pide el ejercicio. Gráfica XR, determinar si está bajo control estadístico. Vamos a sacar la gráfica XR. Ok. Vamos por aquí, vamos a seleccionar todo esto. Ok, aquí a través de nuestra gráfica R podemos ver la media simple y el rango simple. En ambas partes tenemos puntos por arriba de la línea central, puntos por abajo de la línea central, pero de las características que mencionaba el problema no cumple ni el patrón creciente ni decreciente, ni un patrón de zonas. Como aquí están 3, pero son pocos para... Son pocos datos y pocos datos agrupados. Ya adicional a esto no tenemos ningún punto fuera de los límites de control, entonces podemos determinar que estas muestras de estos 30 días se encuentran bajo control estadístico. Ahora vamos a la siguiente. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Ahora nos pide una gráfica XS. Ok, aquí tenemos. Alright. Alright. Ok. Aquí está. Pues,
Vamos al siguiente ejercicio. Ejemplo, llenado de latas de un atún de 140 gramos. Una empresa que envía atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por los clientes de atún incompletos, por lo que han decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar con las siguientes gráficas. Aquí tenemos las gráficas. Nos pide gráfica de RH y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a darle a la... Ok. Aquí tenemos nuestra gráfica de rachas. Aquí tiene un tenemos la media de la población dividida en dos partes, los que están por encima de la línea y los que están por abajo. Aunque aquí pareciera que tenemos un patrón de decrecimiento, no necesariamente se pudiera considerar así, porque tiene la parte de arriba, se está manteniendo arriba y de repente cae hacia la población de abajo. Ok. Entonces, vamos a... nuestra gráfica de efectos. Su teléfono. ¿No? ¿No? No. Aquí tenemos nuestra gráfica. Vamos a
Vamos a ver con el siguiente. Ok. Se toma la decisión de incrementar el muestreo a 15 por día, elaborar una gráfica XS con un nuevo tamaño de muestreo y determinar si está bajo control estadístico. Necesitamos determinar si esto está bajo control estadístico. Aquí tenemos nuestra gráfica P. Y necesita un incremento de 8 consecutivos. O todos arriba o todos abajo. Pero no, aquí no hay esa situación, así que como no está sobrepasando ni el límite superior ni el límite inferior, esta gráfica se encuentra en los límites de control, dentro de los parámetros de control. Pues es todo por mi parte. Ya sé, profe, que no son los ejercicios de la regularización, pero he tenido muchísimo trabajo. Si me pudiera poner un 70, yo sería feliz. Ya he repetido varias veces otras materias de usted y ya quiero salir de esto. Por favor.